la parte del Caribe, al escuchar el gozo porque nuestro Salvador vive, nos hacemos partícipes de la misión que empezó cuando el Señor Jesús se apareció por segunda vez en persona a sus discípulos. Hoy en este día, el texto del Evangelio, que es testimonio del apóstol San Juan, quien estaba presente, habla cómo el Señor Jesús se les apareció a ellos por primera vez en el mismo día, en el primer día de la semana, que para el pueblo hebreo era el domingo. Para nosotros, el pueblo cristiano, el domingo es el día del Señor, porque es el día de la resurrección. Pero desafortunadamente, nosotros todavía estamos en pañales en cuanto a nuestra fe y planeamos las cosas más increíbles para hacer el domingo y las ponemos como importantes antes que el día del Señor. El domingo es el día de Jesucristo. Por eso, para nosotros, el primer día de la semana pasó a ser el lunes. Pero hablando del contexto histórico del pueblo hebreo, el domingo era el primer día de la semana. En ese primer día de la semana de los hebreos resucitó el Señor, y ese mismo día por la noche se le aparece a los apóstoles que estaban encerrados en una casa por miedo a la persecución judía, ya que tenían 3 días que habían asesinado a su maestro, a su Señor. Y aunque ellos todavía no entendían realmente quién era el Señor Jesucristo, y todavía muchos hoy nosotros, aunque venimos a la iglesia, no hemos logrado entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en este mensaje vamos a escuchar una de la afirmación de uno de los apóstoles incrédulo, que inclusive había cenado, había caminado y había estado con el Señor Jesús por 3 años consecutivos. Hoy en este día, cuando Él se aparece, solo estaban 10 apóstoles. No estaba Tomás, y el número 12 era aquel que se había ahorcado, que era Judas Iscariote. El que recibió el mismo amor de Jesús, lo invitó con el mismo amor a que fuera parte de su familia, pero al traicionar al Señor Jesús, dominó su mente Satanás y terminó ahorcándose en una depresión bárbara. Por eso, hoy en este día, cuando el Señor Jesús se presenta a ellos, los saluda con una palabra hermosa donde dice: paz a ustedes. Recibir la paz de Dios es un gozo que el ser humano no tenemos la capacidad de entender. Por eso la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y les dice a esos 10 apóstoles atemorizados, encerrados en una casa por miedo a la persecución, les dice: paz a ustedes. Le está deseando la paz de Dios en ellos. Pero en esa paz que Él estaba dando, estaba viniendo el regalo para todos nosotros. Estaba viniendo un regalo especial, y por eso dice: así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dice el verso 21. En ese día empezó el ministerio sacerdotal del Señor Jesús. Cuando Él manda a sus apóstoles, está mandando a los sacerdotes de hoy en día y está mandando a los sacerdotes del futuro hasta que Él venga por su iglesia. Y muchos de los sacerdotes somos enviados a los lugares menos inesperados, algunos a sufrir martirio, algunos a sufrir discriminación, algunos a sufrir persecución. Pero debemos caminar juntos el Evangelio en este día, ya que habemos muchas personas que usamos la Biblia en un texto para aplicarlo en un contexto que nos beneficia a nuestras creencias y no lo usamos en el contexto de lo que Cristo quiere para nosotros. Por eso, hoy en este día, en el verso 22, viene lo que el Señor Jesús les dio a ellos y
por consecuencia llega hasta nosotros. Y dice en el verso 22, y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El propio Señor Jesucristo, el propio Dios encarnado, les dio el poder del Espíritu Santo a sus consagrados, a sus ordenados, para que pudieran ir en su nombre con un propósito que muchos no entendemos y el cual criticamos, y muchos no quieren ni siquiera que se predique sobre este texto bíblico. Y dice en el texto bíblico de San Juan, capítulo 20, verso 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este regalo, esta autoridad, Cristo se la dio a sus enviados. De sus apóstoles pasó a todos los ordenados en la iglesia. Esa autoridad la dio para que el pueblo pudiera recibir el perdón de Dios. No es que los enviados tengan la autoridad personal, sino la investidura del Señor Jesucristo. Y en ese afán, muchos caemos en la falacia de comentar y decir: yo, ¿por qué me voy a poner enfrente de otro mundano, de otra persona pecadora igual que yo, para confesarle mis pecados? Y esas palabras eran propias mías antes de ser de Cristo. Eso habla de una ignorancia fatal, de una ignorancia total, porque se desconoce la misión de Dios y porque se desconoce el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, Él nos da un regalo, el regalo del perdón. Y la iglesia fue enviada para ser mensajera, para ser embajadora del perdón y la misericordia de Dios. No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y en esa misión es como estamos enfocados, con el propósito de dar testimonio quién es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ustedes están escuchando, al presentarse el Señor Jesús ante los apóstoles, estaba uno que nos representa a todos, llamado Tomás, el incrédulo, el que había estado 3 años con el Señor Jesús, pero no entendía que Cristo Jesús era Dios. Y cuando le dan la noticia: hemos estado con el Señor, los otros 10 apóstoles llenos de gozo por haber estado con el Señor, y le platicaban: hemos estado con el Señor. Y contesta Tomás: pues yo, si no veo las llagas de los clavos en sus manos, y si no meto mi mano en su costado, no podré creerlo. Y muchos así estamos cuando alguien va y me dice: he encontrado al Señor en donde me congrego, he escuchado que Cristo me ama. Ah, sí, en esos pecadores, ¿no? Porque siempre es difícil que te crean. Pero miren, en esta parte bíblica, el Señor Jesús, hasta en esta narración de un incrédulo, tenemos la oportunidad para testificar cómo murió el Señor Jesucristo. Hay algunos grupos desde la época recién después de la resurrección, se llamaban los gnósticos o los arrianos. Unos negaban la divinidad de Jesús y decían que solamente era un ser humano, los arrianos. Y los gnósticos decían no, que era un espíritu. Por eso pudo haber pasado por el agua. Así que como fue un espíritu, no lo pudieron clavar en la cruz. Hoy en día hay un grupo de esos que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Y no voy a decir su nombre, ustedes lo investiguen, porque no es mi afán hablar en detrimento de nadie, sino a predicar la palabra de Dios. Hoy en día afirman que Cristo murió en un madero y no en una cruz, y se han convertido enemigos de la cruz. Pues el evangelio, el propio Tomás, hoy con su falta de fe, nos sirve de prueba para ver cómo murió Jesús, porque él estaba presente cuando murió. Dice: y si no veo
marcas, los agujeros de las manos de los clavos, no puedo creerlo. Dijo clavos o clavo. Clavos, usó plural. Necesitaban para clavar las manos un clavo en cada mano, así que fueron 2 clavos. Hasta en eso nos ayuda para saber cómo compró la salvación mi Rey soberano, vuestro Rey soberano, el Señor de señores, Jesucristo, el Dios de la vida, que pagó mi salvación por ti y también por mí. Por eso, Tomás, al ver que el Señor Jesús se presenta y el Señor Jesús le dice: qué incrédulo eres, Tomás, cree. Y al momento que él ve al Señor Jesús, se arrodilla y dice: mi Señor y mi Dios. Y el Señor Jesús le dice: ajá, ¿crees porque me has visto? Bendecidos, dichosos los que creen sin haber visto. Y nosotros somos esa iglesia. El Señor Jesús te está diciendo a ti: tú eres bendecido porque estás creyendo en mí sin que me hayas visto crucificado en la cruz. Y esa es la misión de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, de dar a conocer que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, pero que Él resucitó y somos testigos de su resurrección. Por lo consiguiente, nosotros estamos basados en una fe verdadera de un Dios que es Dios vivo, que es todopoderoso, y su nombre es Jesucristo. ¿Quién dijo amén? Hoy en este día, en el libro de los Hechos, como ustedes se dan cuenta, en el Hechos 2, 14a al 2:52, al 22:52, perdón, ya había pasado la elección de Matías. San Matías fue electo de acuerdo al récord bíblico en los libros de los Hechos 1:12-20. A la falta de Judas Iscariote, se eligió a un apóstol de entre 2 personas, de entre 2 candidatos. Uno era José y el otro era Matías, y fue electo San Matías. De ahí nace la sucesión apostólica, la manera en cómo son escogidos nuestros obispos. Quienes lo escogen es el poder del Espíritu Santo. Así que cuando ya estaban en este pasaje bíblico hablando, estaban los 12 apóstoles completos, y su misión era, como dice en el verso 32, pues bien, Dios ha resucitado a este mismo Jesús, y de ellos todos somos testigos. El propósito de la iglesia es ir al mundo y dar a conocer que nuestro Salvador vive y que Cristo vive, y si Él vive, nosotros también viviremos, porque la promesa de Cristo Jesús es de vida eterna. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, usted no recibió a Jesucristo si continúa en su misma vida pasada. Porque si usted es de Cristo, su vida tiene que mostrar frutos de lo que usted hoy es. Porque usted no puede estar con un pie en el estribo hacia Cristo y un pie en el suelo hacia el mundo. Por eso el Señor Jesús dice: por sus frutos me conocerán. Si usted es de Cristo y muestra los frutos de lo que Cristo está haciendo en su vida, entonces el mundo conocerá que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que nos da no solo la vida nueva terrenal, sino también la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso el apóstol San Pedro, cuando escribe su carta y nos dice que alabemos al Padre por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, y en el verso 4 nos dice: y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo, o sea, la vida eterna. Hermano, hermana, vivimos en un mundo disfuncional donde hay una lucha no en contra otros seres humanos, es una lucha en contra seres espirituales, en contra Satán.
Los que queremos ser de Cristo, vamos a tener una lucha constante, una lucha por prevalecer cerca del Señor Jesucristo. Y el mundo va a estar buscando para atraparnos. Por eso cuando empecé este mensaje, lo afirmé que nosotros todavía estamos en pañales, porque no hemos entendido que por lo menos el domingo es el día de ¿quién? Del Señor, y que le pertenece a Él. Cuando logremos entender que el domingo es del Señor, entonces iremos caminando hacia reconocer que todos los días son del Señor y que cada día que despertamos es un regalo de Dios, y que ese regalo de vida que nos dio para darle la gloria a Dios, y que todo lo que hagamos serán frutos en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dijo amén? Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Ustedes que aman a Cristo, dice el verso 8, aunque no lo han visto y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con la alegría tan grande y gloriosa que no se puede expresar con palabra, y que ser cristianos para el mundo es una loquera, para nosotros es un gozo. Por eso alabamos a Cristo cantando el himno 153, a ti la gloria.